Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de el pueblo mágico de Capulalpan. Capulalpan. Y ahora se quedaron todos volteando a ver la pantalla y no les puse el nombre en la pantalla, más solamente la foto, pero Capulalpan, como Capulín, ¿no? Capulalpan, en el estado de Oaxaca. Capulalpan, Oaxaca. Y es curioso porque cuando uno escucha Capulalpan, normalmente entendemos, ¿no? Calpulalpan con N y con una L, ¿no? Calpulalpan. Y eso, recordemos que eso está en el estado de Tlaxcala, previo a, pasando Texcoco, ¿no? El pueblo de Calpulalpan. Pero no hay que confundirlo. El otro es Capul, Capulalpam. Capulalpam. Capulalpam de Méndez, en el estado de Oaxaca, es lo que fue nombrado pueblo mágico en el año del 2012. Y que va a destacar Capulalpan, pues sobre todo por ser un pueblo, eh, sí con una arquitectura, una tradición arquitectónica, digamos, del pueblo, de estilo colonial, de estilo virreinal, pero sobre todo por los parajes que vamos a tener a los alrededores, la parte natural, ¿no? La parte boscosa, incluso de la Sierra Norte, del estado de Oaxaca, que se va a encontrar, digamos, cerca de Ixtlán de Juárez. eh, eh, bueno, pues sí, tampoco está tan alejado de la capital, ahorita lo vamos a ver en el mapa, de la capital de Oaxaca. Capulalpan es un pueblo, Capulalpan de Méndez, incluso, ¿no? El nombre de Méndez, ahorita les explico por qué razón. Es un pueblo que va a tener un clima predominantemente frío, húmedo, ¿no? Donde vamos a tener bosque, donde vamos a tener eh, pues una fauna también muy peculiar o muy particular con respecto a este clima, ¿no? Que de pronto cuando pensamos en Oaxaca, pues pensamos en un clima árido, entre comillas, pero a su vez con mucha, digamos, con mucha agricultura, ¿no? Una zona de valles, pero recordemos que Oaxaca como capital, como ciudad, pues sí, estará en zona de valles, son cerca de valles, pero valles que están rodeados por muchísimas montañas. Y en ese sentido, Calpulalpan estaría en estas montañas, ¿no? Estaría rodeado justamente, o más bien estaría dentro de estas montañas. Es un pueblo mágico que se convirtió en pueblo mágico a partir de las actividades ecoturísticas que también se pueden llevar a cabo ahí, ¿no? Eh, lo caracterizan, lo clasifican como un lugar para llevar a cabo un viaje ecoturístico, en donde se pueden admirar bellos paisajes, muchos colores, ¿no? Eso sería Capulalpa. Se encuentra más o menos a 2.400, no, perdón, 2.040 metros de altitud, o sea, 2.040 metros sobre el nivel del mar. Para que nos demos una idea, de por sí ya Oaxaca ya estaría en alto, imagínense todavía las montañas, ¿no? Que rodean a Oaxaca. 2.040 metros sobre el nivel del mar. La verdad es que es pues, un clima similar al de la Ciudad de México, yo diría, ¿no? Este, aproximadamente. El nombre de Capulalpan, el nombre de Capulalpan eh, es un nombre náhuatl, vale decir, es un nombre náhuatl que quiere decir tierra del árbol de capulín. Y entonces,
así como les dije, Capulalpan como Capulín, ¿no? Pues evidentemente el nombre náhuatl proviene de el árboles de Capulín que se van a encontrar en la región, ¿no? O sea, la región abunda mucho este árbol de Capulín y por supuesto el nombre fue dado por el nombre fue dado por los mexica en el momento de llevar a cabo la matrícula de tributos. Creo que esto sí se los he platicado un poco, pero igual ahorita se los comento más. La parte de los nombres que vamos a tener a los alrededores a los alrededores del Valle de México, me refiero, eh, la mayoría están en náhuatl. Y entonces, pues va a tener que ver, uno, con la zona de influencia que tuvo después el señorío mexica. Acuérdense que tuvo una gran zona de influencia hacia Oaxaca, hacia la región de Veracruz, todo Guerrero, todo el valle, toda la zona central, ¿no? La cuenca de México, el altiplano. Pero por otro lado, no es tanto la zona de influencia, o sea, vamos, o sea, ese es un primer paso, ¿no? Tener la zona de influencia, la zona de conquista, pero, insisto, ellos le seguían dejando el nombre, o sea, no les importaba como tal cambiar el nombre de los lugares, con que les dieran tributo, con que fueran parte del señorío, estaba bien. El asunto es que cuando llegan los españoles, cuando llega Hernán Cortés, conquista México Tenochtitlan, se da toda la conquista y justamente lo primero que hace con Cuauhtémoc al capturarlo es pedirle que vayan a recorrer el señorío mexica para que, una, en busca del tesoro, ¿no? En busca de las minas de oro y plata, y por otro lado, para que este señorío, digamos, estos territorios que estaban bajo el dominio de los mexicas, pues ahora entiendan que están bajo el dominio de España de los españoles. Y entonces Hernán Cortés va solicitando a Cuauhtémoc y a, bueno, la comitiva indígena, cuando van en este viaje, me refiero, en este andar, pues que les nombre cada uno de los lugares, ¿no? Que le vaya diciendo cuál es cuál. Y luego, por otro lado, Hernán Cortés le solicita a los mexica que hagan la matrícula de tributos. O sea, que le digan en escrito, sobre papel, qué es lo que le daba o qué tributaba cada pueblo. Y entonces es ahí en la matrícula de tributos en donde se van a dejar por escrito el nombre de muchos de estos pueblos, ¿no? Van a poner Texcoco, bueno, Texcoco era un aliado, entonces no ponen, no sé, Capulalpan daba capulines, por decir algo, ¿no? Este, eh, en Michoacán está este pueblo, tal pueblo, hacia la zona sur, por supuesto, de Michoacán, que tributaba el metal, el oro. En Hidalgo están estos pueblos, piensen, ¿no? Tecozautla, Huichapan, Alfajayucan, yo qué sé, Tula mismo, ¿no? Tepeji, que tributaban pieles de animales, que tributaban escudos, Malinalco tributaba guerreros, y así sucesivamente, ¿no? O sea, en la matrícula de tributos van a incluir el nombre en náhuatl de cada uno de los pueblos y qué es lo que tributaban. Y entonces cuando hacen el recorrido, pues evidentemente los antropólogos, los arqueólogos actualmente, pues ven, oye, pues si este pueblo es de tradición zapoteca, ¿por qué el nombre está en náhuatl? Ah, pues porque quien escribió el nombre eran los mexicas, ¿no? Que le estaban diciendo a los españoles qué es lo que le están dando cada cosa, o qué cosa le están dando a los mismos mexicas. Entonces, por eso Capulalpan lo vamos a tener en náhuatl, ¿de acuerdo? Es un pueblo que se encuentra rodeado por cerros, por, este, por ríos, ¿no? De hecho, lo cruzan 3 ríos, vale decir, manantiales, vamos, distintos espacios naturales.
como tal, ¿no? Se caracteriza también por ser una comunidad muy limpia, vale decir, eh, y que en estos últimos años, en cuanto se convirtió en pueblo mágico, también se ha convertido en una comunidad responsable y sustentable con sus recursos naturales. Si de por sí, ¿no? O sea, al ser comunidad indígena, generalmente la tradición que tienen, digamos, pues sí, la tradición es reaprovechar todos los recursos naturales que hay a los alrededores, protegiendo esos recursos naturales, porque entienden perfectamente que pues, son los dadores de alimentos, los dadores de vida. Ahora que es pueblo mágico, lo han aprovechado más. Y entonces, pues sí van a tener digamos, una actitud amable con el turismo, pero siempre y cuando el turismo se mantenga en la línea de la conservación de los recursos. ¿De acuerdo? La conservación y el no desgaste, ¿no? Sobre todo, o sea, no ir a los ríos y maltratar y tirar y meterse a nadar y estar contaminándolos. No, tienen mucho cuidado con todo esto. También cuentan con un tratamiento de aguas residuales, que eso es importante. No todos los pueblos lo tienen. De hecho, es escaso el pueblo que tiene este tratamiento. Capulalpan lo va a tener. Entonces, va a ser característica también ya, digamos, del lugar, ¿no? Esto que les menciono de la sustentabilidad de los recursos naturales. Pues muy bien. Igual, ya ahorita les hablaré mucho más, simplemente les adelanto, ¿no? Que va a ser importante Capulalpan por el desarrollo de la medicina tradicional. También quien quiera irse a curar por allá, no sé si se van a curar, eso sí no se los puedo asegurar, ¿verdad? Pero al menos lo van a intentar con medicina tradicional, que en teoría pues siempre es una alternativa, ¿no? Para a la medicina común que conocemos nosotros, pues sobre todo porque desgasta menos el cuerpo con tanta medicina, ¿no? Con tanto medicamento. A eso me refiero. Entonces, en teoría, pues allá utilizan productos naturales que van a ayudar el cuerpo, ¿no? Dependiendo las necesidades de cada uno. Se llama Capulalpan de Méndez, o recibe el nombre de Capulalpan de Méndez, por el liberal oaxaqueño Miguel Méndez Hernández. Miguel Méndez Hernández fue un hombre nacido en este pueblo que apoyó y que participó junto con Benito Juárez en las guerras de reforma, en las, eh, este, eh, vamos, en la, bueno, en la guerra contra los franceses, por supuesto, ¿no? Contra Maximiliano, y sobre todo en la restauración de la República. Cuando, cuando viene esta restauración de la República en 1869, bueno, desde el 67 en realidad, ¿no? Y un poco más adelante, que derrocan a Maximiliano, ¿no? Que derrocan el Segundo Imperio. Miguel Méndez Hernández fue un hombre que destacó. Entiendo perfectamente, incluso a mí me pasa, ¿no? A mí me pasó que no es un hombre y nombre, en este caso, muy conocido, que sea muy famoso, que todo el mundo lo identifique históricamente, no, pero al final es un hombre del pueblo de Capulalpan bueno, pues es de los más destacables y en ese sentido por eso adquiere el apellido de este personaje, Capulalpan de Méndez. ¿De acuerdo? Ahora bien, este pueblo mágico dijimos que se encuentra en el estado de Oaxaca.
se encuentra en el estado de Oaxaca, insisto, en la Sierra Norte de Oaxaca. De hecho, estaría en esta sierra en donde aparece otro de los pueblos mágicos de Oaxaca. No sé si se acuerdan, Huautla, de Jiménez. Sería en esa serranía. Lo que pasa es que la sierra, la sierra pues es larga, por supuesto. Huautla estaría mucho más hacia la zona de Tehuacán. Capulalpan está muy cercano a Oaxaca. De hecho, aquí lo están viendo en el mapa, ¿no? Tendríamos Oaxaca, Tehuacán, digo un poco para que dimensionen esta distancia, ¿no? Entre Tehuacán y Oaxaca, acuérdense, pues te vamos a tener algunos pueblos, ¿no? Como Coixtlahuacan, Nochistlán, Tepozcolula, eh, Cuicatlán, ¿no? También que van a estar ahí. De hecho, aquí está Huautla de Jiménez, ¿no? Este pueblito que también es pueblo mágico, que ya en algún momento hablamos de él, que probablemente a algunos no les ha tocado, pero de ahí donde está esta María Sabina, ¿no? Eh, Justamente. Y bueno, más hacia la región de los valles de Oaxaca, tendríamos a Capulalpan. Si se dan cuenta, incluso en este mapa, eh, eh, pues sí, en este plano, lo que vamos a tener es, el, esto verde que nos reflejaría la sierra. Si nos acercamos un poquito más, ya estamos viendo cómo Oaxaca, la gran ciudad, pues, se encuentra en el valle y hacia las montañas tendríamos a Capulalpan. Y aquí se notan perfectamente las montañas. Para que nos demos una idea, ¿no? Del tipo de clima y del tipo de vegetación que va a haber ahí en Capulalpan. Más o menos para llegar a Capulalpan son 7 horas y media en coche. Y entonces aquí es cuando decimos, pues tal vez el avión sí conviene, ¿no? Digo, en estos días y en estos próximos meses, pues evidentemente algunos querrán dejar de usar los aviones, ¿no? Ya ven que todas las aerolíneas acaban de decir que, bueno, que el cubrebocas de aquí a un largo tiempo va a ser eh, primordial para viajar, ¿no? Por línea aérea. En teoría, pues van a estar desinfectados y todo este asunto, pero al final con cubrebocas y con las medidas de seguridad, de salud, sobre todo de higiene necesarias. 1 hora sería en avión hasta Oaxaca y de Oaxaca ya agarrar el camioncito que los lleve a Capulalpa. O la otra es irse en autobús o en coche, ¿no? Pasan por Tehuacán, ahí está la desviación, llegan a Oaxaca y llegando a Oaxaca tendrían que tomar la carretera que los sube hacia Capulalpa, ¿sí? Esta carreterita. Esas serían las dos formas propiamente de llegar. Pues claro, o sea, aquí siempre decimos, ¿no? Pues sí, en avioneta, en helicóptero, pues sí podrían llegar sin problema, pero para que consigan eso, la forma comercial de arribar es o en avión o en autobús. No hay otra. O sea, no hay opción de ciudades más cercanas. Esta es la ciudad más cercana, la de Oaxaca. Ahora, noten la, aquí el relieve, este mapa de relieve, que a mí siempre me ayuda bastante para entender, porque a veces decimos, oye, pues está muy cerquita, está a cerca de 50, 60 kilómetros de Oaxaca, pues en teoría, ¿no? De Oaxaca se hace 1 hora para llegar a Capulalpa. ¿Por qué hacemos tanto? Ah, pues en efecto, directo, ahora sí que en línea recta sí está muy corto, pero el problema es que la carretera no puede ser línea recta. Vean todas las curvas que vamos a tener, sobre todo porque hay que subir montaña, hay que ir subiendo la montaña, ¿de acuerdo? Evidentemente, pues esta serranía ya es parte de
la, digamos, del atractivo propiamente de Capulalpa, pero a su vez, pues también de la complejidad para llegar a a este lugar. Y aquí, sobre todo, pues ya es el mapa satelital, la vista satelital, en donde evidentemente podemos detectar, ¿no?, todo lo verde que hay. Porque claro, aquí podemos tener mucha montaña y la montaña está marcada con verde simplemente para hacer una diferencia de la parte plana, de la parte de valle, ¿no?, de los valles. Pero ya en vista de satélite ya entendemos el verdor que vamos a tener en esta sierra, en esta serranía. Entonces, pues evidentemente el paraje de Capulalpan, pues va a destacar, simplemente, ¿no? Lo que les decía, Ixtlán de Juárez, que está a unos pasos de Capulalpan, es, digamos, una de las comunidades famosas, ¿no?, en esta sierra como tal. Capulalpan es un bello rincón que conserva eh, todavía eh, eh, esta placidez, ¿no?, de provincia. Eh, es un espacio en el que todavía uno se siente alejado de la civilización, y civilización es un decir, por supuesto, incluso el nombre podría entenderse como eh, como una falta de respeto, ¿no? Porque al final de cuentas, pues todos son civilizados en todos estos lugares. Me refiero más bien a la urbanización, ¿no? En donde todavía uno siente esta parte tranquila, ¿no? Como enmarcado, por supuesto, por toda esta arquitectura tradicional, en donde, pues, en efecto, vamos a tener el realce de las casas en adobe, de madera, ¿no? Las casas con los techos de teja, vamos a tener también cantera amarilla, y eso lo vemos reflejado sobre todo en esta iglesia, que pues va a ser uno de sus símbolos. Por supuesto, también todo esto se combina, o sea, vale decir que parte del atractivo y de la cosa agradable de Capulalpan, pues va a estar combinado, sí, por su arquitectura, por su por la parte visual, pero también por la hospitalidad de la gente, que algunos luego mencionan, o sea, este, claro, sí me ha tocado escuchar, ¿no? Que pues en Oaxaca la sociedad, la gente es un poco ruda, un poco testaruda, o sea, y muchos dicen eso. Y sin embargo, aquí siempre hay que decir pues depende en gran medida eh, el tipo de relación que uno vaya teniendo con todo ello, cómo uno se acerque incluso a estas comunidades, porque también es cierto, muchas veces ocurre, digo, y lo pongo sobre la mesa, muchas veces ocurre que en la ciudad de Oaxaca o en alguno de los poblados de Oaxaca o en Guerrero o en Michoacán o en muchos lados, ven mal a los chilangos, a los citadinos, ¿no?, a los de acá de la Ciudad de México, porque en gran medida las personas que se acercan van con estos símbolos o con estos aires de superioridad. Y evidentemente, este es el gran problema que muchas veces tenemos desde acá, que creemos que como vivimos en la Ciudad de México y tenemos todos los recursos y tenemos todo el sistema de gobierno y tenemos toda la parte, digamos, característicamente de nuevas tecnologías y nuevos, no sé, y de lo más moderno, somos superiores a aquellas personas que viven en estas provincias. Y ese es el problema, pues por eso cuando la gente acude con estos aires de superioridad, se encuentran con un rechazo. Sin embargo, evidentemente la gente también en estos lugares entiende y recibe muy bien a aquellas personas que van con digamos,
pues con esta intención de conocer y simplemente de tratarlos como iguales, porque al final de cuentas eso es lo que son, ¿no? Personas igual que nosotros, personas mexicanos igual que nosotros, no sé, uh, es decir, para nada somos, ni son ellos superiores a nosotros, ¿no? Cada uno en las condiciones en las que les ha tocado vivir. Y eso es importante, lo menciono mucho porque la parte de la hospitalidad de un pueblo va a tener que ver también con el visitante, con quién los visite y cómo los visiten, ¿sí? No necesariamente es que, ay, aquí sí son, allá no son. Depende, depende quién los visite, a eso me refiero. Muy bien, pues todos estos iglesias, todos estos, bueno, más bien la iglesia y todas estas casonas datan del siglo XVI y XVII. Bueno, la mayoría de ellas, ¿no? O sea, y esto es importante también porque vamos a tener, sobre todo del siglo XVII, vamos a tener todas estas casas que se han conservado en gran medida y entonces la parte urbana de Capulalpan, la parte constructiva, monumental, pues es ancestral, es anterior al periodo mexicano, ¿no? Entonces, eso también le da un toque muy bonito. Son más o menos 1,210 habitantes. Bueno, esto en el censo del 2017, ¿verdad? 1,210 habitantes. Y entonces, aquí vamos al punto. Pues que no dijimos que un pueblo mágico tiene que tener al menos 20,000 habitantes. Faltan casi 19,000, bueno, 18,000, pónganle, porque ¿de dónde salen todos ellos? Por un lado, como vimos en los mapas, me regreso tantito en el mapa, vamos a tener poblaciones muy cercanas, muchos poblados cercanos, Ixtlán, Santa María Yavecía, Santa Catarina La Chatao, perdón, y Ixtlán de Juárez, San Miguel del Río, todas estas poblaciones que están en las mismas montañas, que en conjunto conforman este territorio que se puede visitar desde el pueblo mágico de Capulalpan. Y en ese sentido, toda esta población que pertenece al municipio de Capulalpan, pues entraría dentro de, digamos, dentro del conteo de los 20,000 habitantes. Por otro lado, pues cumple con las características históricas, geográficas, gastronómicas, festivas, tradicionales, ¿no? De las tradiciones históricas para convertirse en pueblo mágico. Y uno de los factores importantes, que se encuentra a menos de 2 horas de distancia de una ciudad grande. Y esta ciudad grande, pues evidentemente es Oaxaca. Entonces, en efecto, Capulalpan puede tener este nombramiento de pueblo mágico a pesar de sus limitantes con la población en gran medida, ¿verdad? Vamos a ver, y digamos, para tenerlo muy claro, el, el principal atractivo monumental arquitectónico del pueblo mágico de Capulalpan va a ser la parroquia de San Mateo. La parroquia de San Mateo, que más o menos tiene 300 años de antigüedad, es decir, que entonces entendemos y sabemos que fue construida aproximadamente en 1700, a principios de 1700, ¿no? Es decir, ya en el siglo XVIII. Va a tener o va a contar con características del siglo XVIII, sobre todo en su interior. Ahora, no quiere decir que se haya fundado en el siglo XVIII. La construcción es del XVIII, pero pero la fundación es desde el XVI. Acuérdense ustedes que la orden de los dominicos fue la orden mendicante que llegó a evangelizar toda la región de Oaxaca.
bueno, digo todo Oaxaca, aunque en realidad pues se enfocaron en ciertas rutas dentro de Oaxaca, ¿no? Por ahí vamos a tener los grandes conventos dominicos en Oaxaca capital mismo, en Yanguitlán, Tepozcolula, Coixtlahuaca, Axutla, Huejutla de León, vamos, en muchos de estos lugares de Oaxaca mismo. Tehuacán, incluso, ¿no? Puebla también va a estar en la Orden de los Dominicos y bueno, el sur de Morelos, por supuesto. El asunto es que en Capulalpan lo que hacen es fundar una casa de visita. De principio una parroquia, ¿no? Para la evangelización y a su vez una casa de visita a la cual constantemente acudían, ¿no? Visitándola, ¿no? Cada año, cada año durante un periodo de un mes aproximadamente, en donde, pues evidentemente, lo que hacen es evangelizar a la pequeña población que existe. Lo que pasa es que conforme van evangelizando, se van incluyendo más poblados, y en ese sentido, eh, perdón, más poblaciones, y en ese sentido está la necesidad de entonces convertir esto en una casa, en una parroquia ya como tal, o sea, elevarlo de categoría, ¿de acuerdo?